Capítulo 88. En respuesta a las palabras de Zhen Yuandong, los discípulos de las riberas norte y sur sintieron que sus corazones empezaban a palpitar fuertemente, e inconscientemente se voltearon hacia una terraza en la cima llena de nieve del monte Semilla del Dao. Al mismo tiempo, 4 corrientes de un sentido divino impresionantemente poderoso fluyeron hacia afuera y recorrieron a todos los presentes. Las corrientes de sentido divino cubrieron a todos los discípulos, incluyendo a Bai Xiaochun, haciéndoles sentir como si una increíble presión estuviera pesando sobre ellos. Estas personas parecían lo suficientemente poderosas para matar a todas las personas presentes en cuerpo y alma con poco más que un vistazo. Todos se sentían de este modo, incluyendo a Bai Xiaochun, Shang Wantianzhou, e incluso los elegidos de la ribera norte. Todos ellos temblaron bajo la presión, y, sin embargo, al mismo tiempo, sus ojos brillaron de emoción. El hecho de que habría ancianos supremos observando la batalla con su sentido divino hizo que los ojos de todos los competidores brillaran intensamente. Si puedo atraer la atención de un anciano supremo, quizás pueda ser aceptado como aprendiz. Definitivamente tengo que darlo todo en esta batalla. Casi de inmediato, auras asesinas surgieron de los discípulos de ambos lados. Bai Xiaochun fue el único que simplemente se quedó allí parpadeando. Ancianos supremos. Ese es el mismo rango que mi maestro, ¿cierto? Así que son mis tíos de la secta. Bai Xiaochun no pudo evitar sentirse orgulloso de sí mismo. Su rango en la secta realmente se había pasado de alto. Después de pensar por un momento, se decidió ir a visitar a sus tíos de la secta después de que las batallas de elegidos terminaran. Fue en este momento que el líder de la secta Zhen Yuandong sacudió su manga, haciendo que una esfera de luz saliera volando al centro de la arena de batalla. Rápidamente se separó en 22 perlas, las cuales luego volaron hacia Bai Xiaochun y los demás competidores. Bai Xiaochun bajó su mirada hacia la perla en su mano. 11. Observó a los demás de reojo para ver si podía alcanzar a ver qué número Shang Wantianzhou y los demás habían conseguido, solo para darse cuenta de que los estaban manteniendo ocultos. A este punto, una fría voz repentinamente se escuchó desde el balcón de arriba. No era Zhen Yuandong, pero en cambio, Ouyang Jie de la Sala de la Justicia. La primera batalla tomará lugar entre los discípulos que tengan las perlas número 1 y número 2. Por favor, den un paso adelante. Inmediatamente, un joven demacrado salió volando de entre los discípulos de la ribera norte. Su expresión era fría y arrogante, y su apariencia hizo que una ronda de alientos saliera de los discípulos de la ribera norte. A pesar de que no era uno de los 5 grandes elegidos, aún así, era bastante famoso. Tan pronto se paró sobre la arena de batalla, dijo en voz alta, Lilian de la ribera norte. En respuesta, Shang Wantianzhou repentinamente salió volando. Shang Wantianzhou de la ribera sur. Permaneció allí con una expresión helada y viéndose como una espada desenvainada. Incluso las palabras que pronunció parecían hacer que todo se tornara más frío. Por supuesto, tan pronto avanzó Shang Wantianzhou, los discípulos de la secta externa de la ribera sur estallaron en una ronda ruidosa de alientos. El rostro del joven demacrado vaciló. Y jamás se hubiera imaginado que la primera persona que enfrentaría sería el elegido más famoso de la ribera sur. Con una expresión horrible, tomó un respiro profundo y luego ondeó su mano, haciendo que el aire alrededor de él se distorsionara. Al mismo tiempo, una enorme pitón apareció, acompañada de una ráfaga ácida de viento. Después de que la pitón se enroscó, se elevó a casi 3 metros de altura por el aire. Sin embargo, en casi el instante exacto en el que la bestia salvaje del joven apareció, y antes de que tuviera tiempo de hacer más nada, Shang Wantianzhou tomó un solo paso adelante, con su rostro completamente inexpresivo. Repentinamente, se desvaneció, y cuando reapareció, estaba justo al lado del joven demacrado, con una espada en su mano, la cual tenía colocada sobre la garganta del joven. «Perdiste», dijo. Una sensación helada inundó al joven demacrado, y una expresión impresionada e incrédula llenaba su rostro mientras se volteaba lentamente para ver a Shang Wantianzhou. Supo instantáneamente que no era rival para su oponente. ¿Cómo se podría haber imaginado que perdería así de rápido? Bajando su cabeza, recogió a su gigantesca pitón y salió de la arena. Ya ganamos la primera batalla. Ja ja ja.
La Ribera Sur definitivamente va a ganar esta vez. El hermano mayor Shangwan definitivamente puede competir por el primer lugar. El lado de la arena de la Ribera Sur estaba escandalizado y emocionado. En cuanto a Bai Xiaochun, este permaneció allí parpadeando. No fue capaz de ver lo que había hecho exactamente Shangwan Tianzhou, pero podía darse cuenta de que definitivamente era más allá de extraordinario en lo que concernía a su poder. Además, dos de las corrientes de sentido divino de los ancianos supremos empezaron a prestar atención más cercana a Shangwan Tianzhou. Los discípulos de la Ribera Norte estaban atónitos. ¿Fue eso una teletransportación menor? Imposible. ¿Qué base de cultivo tiene? Eso no pudo haber sido teletransportación. Fue magia del vacío. Este tipo definitivamente merece ser conocido como el elegido número 1 de la Ribera Sur. Incluso con una base de cultivo en la condensación de Qi, realmente puede usar magia del vacío. Los otros competidores de la Ribera Norte lo observaron con expresiones destellantes. Los ojos de Beian Lie titilaron sombríamente. Los hermanos Gongsun y Xuzong tenían expresiones pensativas. Solo el de ropas negras, Colmillo Fantasma simplemente permaneció en su lugar con sus ojos cerrados. Antes de que la audiencia pudiera calmarse, la fría voz de Ouyang Hye se alzó una vez más entre todo el ruido. Segunda batalla. De entre los elegidos de la Ribera Norte, un joven algo rechoncho dio un paso adelante. Riendo ampliamente, parecía completamente inocente e inofensivo. Xuzong de la Ribera Norte, dijo a un discípulo que emergía de entre las filas de la Ribera Sur. Su oponente no era Lu Tianlei ni ningún otro de los famosos elegidos. Era del grupo de discípulos discretos que solo habían desplegado su poder en la ronda de clasificación. Tenía una cara larga y no tenía muy buena apariencia, pero estaba al tanto de que la persona a la que se enfrentaba era uno de los 5 grandes elegidos de la Ribera Norte. Zhou Feng de la Ribera Sur, dijo. Tomando un respiro profundo, empezó a rotar su base de cultivo. Realizando un gesto de conjuro, invocó una espada voladora. Sin embargo, antes de que pudiera mandar a volar la espada, un destello con desdén apareció en los ojos de Xuzong, y estiró su mano enfrente de él. Se pudieron escuchar estruendos al tiempo que una fisura se abría directamente arriba de Zhou Feng. Luego, sonidos como de crujidos resonaron mientras una gigantesca bestia cocodrilo se abalanzó a la velocidad del rayo y se devoró a Zhou Feng. La espada voladora perdió su conexión de poder espiritual, y cayó al suelo. Luchar contra un discípulo del pico sendero arqueado e ignorar el área sobre su cabeza. ¡Qué decepcionante! Riendo, Xuzong se volteó y caminó afuera de la arena. Cuando ondeó su mano detrás de él, su bestia abrió su boca y escupió al inconsciente Zhou Feng enfrente de los impactados discípulos de la Ribera Sur. Se podían ver expresiones horribles y se escucharon algunos suspiros. En cuanto a Lu Tianlei y los demás elegidos, sus corazones se sacudieron. En contraste, los discípulos de la Ribera Norte vitoreaban fuertemente. Bai Xiaochun estaba impactado por lo aterradora que era la gente de la Ribera Norte. Su control sobre bestias estaba espantosamente avanzado. Pronto, la tercera batalla comenzó. El competidor de la Ribera Norte era uno de sus 5 grandes elegidos, Gongsun Waner. Cuando vio que su oponente de la Ribera Sur no era Zhou Xingqi, pero en cambio uno de los otros discípulos aleatorios, se veía algo decepcionada. Ondeando su mano, hizo que su fénix de 7 colores escupiera una niebla de 7 colores. Cuando la niebla de 7 colores envolvió al discípulo de la Ribera Sur, repentinamente pareció volverse loco. Rugiendo de ira, empezó a atacar salvajemente alrededor de él, como si luchara con un oponente invisible. Un momento después, simplemente se desmayó. Desde el principio hasta el final, todo lo que Gongsun Waner hizo fue ondear su delicada mano. Después, flotó afuera de la arena. La multitud de la Ribera Sur veía aterrada a los discípulos de la Ribera Norte, claramente aturdidos. Las únicas personas que pueden luchar contra elegidos, son otros verdaderos elegidos. Los discípulos de la Ribera Sur observaron a Shangwan Tianzhou con esperanza brillando en sus ojos. Un buen número también miró a Bai Xiaochun de la misma manera. Bai Xiaochun inmediatamente levantó su cabeza en alto y sacó su pecho. Aunque por dentro estaba aterrado por lo que acababa de hacer Gongsun Waner. Esa chica es incluso más increíble que Zhou Xingqi, pensó con su boca secándosele.
Luego, empezó la cuarta batalla. Lu Tianlei salió volando hacia la arena, rodeado por relámpagos brillantes. Su oponente de la ribera norte era el joven en la túnica negra que no había abierto sus ojos en todo este tiempo. Finalmente, abrió sus ojos y caminó tranquilamente hacia la arena. Extrañamente, nadie en la ribera norte vitoreó por él en lo absoluto. Expresiones extrañas se podían ver en los rostros de los discípulos, y en cuanto a los otros elegidos, estos simplemente tomaron respiros profundos. La multitud de la ribera sur estaba un poco impactada por esto. En cuanto a Lu Tianlei, mantuvo sus ojos fijos sobre el joven. El joven permaneció allí tranquilamente, con su rostro absolutamente inexpresivo. Cuando habló, su voz no parecía contener ni siquiera el más mínimo rastro de emoción. Colmillo fantasma de la ribera norte. Lu Tianlei de la ribera sur. Lu Tianlei tomó un respiro profundo. Muy al tanto de que estaba enfrentando al elegido número 1 de la ribera norte, sus ojos empezaron a brillar con el deseo de combatir. No voy a guardarme nada. Si me canso tanto que no puedo seguir luchando, habrá valido la pena. Con sus ojos ardiendo de espíritu de lucha, dejó salir un grito poderoso, haciendo que las chispas alrededor de él estallaran en un lago de relámpagos que se extendió 30 metros en todas las direcciones. Al mismo tiempo, Colmillo Fantasma apuntó al cielo tranquilamente. Instantáneamente, unas nubes negras empezaron a congregarse arriba. Cuando los discípulos de la ribera norte vieron eso, sus expresiones vacilaron, algunos con miedo. Lu Tianlei arremetió hacia Colmillo Fantasma rugiendo y rodeado de relámpagos. Sin embargo, Colmillo Fantasma ni siquiera respondió. Simplemente permaneció allí, e incluso llegó al punto que cerró sus ojos. «¿Estás buscando morir?», rugió Lu Tianlei, sintiéndose algo humillado. Después de todo, el autorrespeto era crítico para los elegidos. Con otro rugido, hizo que el lago de relámpagos duplicara su tamaño, y estalló con aún más poder que antes. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera acercarse a Colmillo Fantasma, las nubes negras de arriba parecían haberse abierto, y una mano de fantasma similar a una garra se estiró. Era enorme, como una gigantesca columna que se extendía hacia abajo desde las nubes, arremetiendo contra Lu Tianlei con una velocidad increíble y una presión impactante. Incluso antes de que lo alcanzara, Lu Tianlei empezó a temblar, y luego tosió una bocanada de sangre. El relámpago alrededor de él se destrozó y sus pies se cayeron al suelo, haciendo que se esparcieran grietas en todas direcciones. Sangre empezaba a fluir mientras se abrían heridas por todo su cuerpo, y sangre también empezó a manar de sus ojos, orejas, nariz y boca. Intentaba resistirse, pero parecía inútil. Pronto, su visión empezó a desvanecerse. ¡No! La aterradora garra de fantasma hizo que tanto los discípulos de la ribera sur como de la ribera norte se llenaran de terror. Su energía espiritual interna parecía haber sido aislada de su propio control, y parecía que sus almas serían arrancadas de sus cuerpos. Arriba en el balcón, el líder de la secta y los demás observaban con expresiones titilantes. Durante 1000 años, nadie ha sido capaz de cultivar con éxito la aparición de fantasmas nocturna. No puedo creer que el cultivo de este chico haya alcanzado este nivel. El rostro de Xue Ixian repentinamente cambió. Esto no está bien. Sin decir más, salió volando hacia el piso de la arena a toda velocidad. Llegó en un parpadeo, después de lo cual ondeó su mano hacia la garra de fantasma. Estruendos masivos se escucharon mientras la garra de fantasma era empujada hacia atrás. Sin embargo, no colapsó. Salía sangre salpicando de la boca de Lu Tianlei, y colapsó inconsciente. Si Xue Ixian hubiera sido un poco más lenta, hubiera sido aplastado en una masa sangrienta, muerto en cuerpo y alma. Con el rostro oscuro, Xue Ixian se volteó hacia Colmillo Fantasma. «Tu pequeño delincuente. Podrás tener un talento destacable, pero eres demasiado despiadado. ¿Intentas matar a un compañero de la secta en nuestras caras? ¿Te quieres morir o qué?». Colmillo Fantasma simplemente permaneció allí en silencio por un momento. Una expresión extraña apareció en su rostro, casi como si no estuviera seguro de cómo debería reaccionar exactamente. «Simplemente no me di cuenta de que sería tan débil», dijo sonando muy sincero. Dicho esto, se volteó y salió del piso de la arena. Xue Ixian frunció el ceño y volteó de vuelta hacia el balcón, aparentemente un poco aprensiva.
Finalmente, dejó salir un frío bufido, recogió a Lu Tianlei y se fue. Lu Tianlei no sería capaz de seguir luchando, y, de hecho, sus heridas tomarían un buen tiempo en sanarse. La ribera norte observaba en silencio, al igual que lo hacía la ribera sur. Colmillo Fantasma caminó de regreso al mismo lugar en el que había estado de pie, viéndose muy solitario cerró sus ojos nuevamente. Después de un largo rato, los discípulos de la ribera norte recuperaron su compostura y empezaron a animar un poco. Nadie en la ribera sur es nuestro rival en lo absoluto. Definitivamente vamos a ganar. Ya han perdido 3 combates. El primero fue solo de casualidad. Apuesto a que también perderán el resto de las batallas. En respuesta a las burlas de la ribera norte, los discípulos de la ribera sur solo podían quedarse mirando furiosamente. La ribera norte era simplemente demasiado fuerte. La ribera sur había ganado la primera batalla, pero perdió las 3 siguientes. Uno de los primeros elegidos, Lu Tianlei, casi lo habían matado, y ahora, los discípulos de la ribera sur ya no tenían ideas de asegurar su venganza. Shang Guantianzhou observó furiosamente a Colmillo Fantasma. Aunque por dentro, estaba temblando e incluso sintió un terror profundo apareciendo en su corazón. No era el único. Los otros elegidos de la ribera sur, inclusive Zhou Xingqi, estaban todos profundamente impactados. Incluso si la única persona en el equipo de la ribera norte fuera Colmillo Fantasma, aún así sería capaz de barrer el piso con la ribera sur. Ese poder estaba más allá de la condensación de Ki, ni siquiera un Lord de la Cima pudo eliminar la mano de Fantasma por completo. ¿No fue esa una de las 10 magias secretas de la secta corriente espiritual, una de solo 2 que pueden ser consideradas extremadamente raras, la aparición de fantasmas nocturna? Lo único que se puede comparar a la aparición de fantasmas nocturna es el reino del pantano. Bai Xiaochun tenía una expresión muy seria en su rostro, y su corazón palpitaba fuertemente. El poder de Colmillo Fantasma lo había dejado extremadamente nervioso. Eventualmente, la quinta batalla comenzó. El competidor de la ribera norte dejó a los discípulos de la ribera sur sintiéndose tan amargos como siempre. Era uno de los 5 grandes elegidos, una persona que le lava el corazón a la mayoría de los demás Gongsun Yun. Dentro de su túnica negra, solo se podían ver sus ojos amarillos, con insectos entrando y saliendo de ellos. Mientras salía caminando, uno de los discípulos de la ribera sur se armó de valor y se preparó para luchar. Aunque antes de que siquiera pudiera presentarse, los ojos de Gongsun Yun destellaron fríamente, y sacudió su manga. Instantáneamente, el sonido de zumbidos se pudo escuchar mientras innumerables insectos negros salían volando hacia el discípulo de la ribera sur. Sin importar cómo luchaba el discípulo de la ribera sur, era inútil. Quedó pronto cubierto de insectos. Ninguna de sus defensas podía protegerlo. Pronto, empezaron a morderlo y meterse en su carne. Era un espectáculo impresionante que ni siquiera la multitud de la ribera norte estaba habituada a observar. «Me rindo», gritó el discípulo de la ribera sur. Tenía la sensación de que tan solo un pensamiento de su oponente haría que los insectos lo devoraran. Los ojos de Gongsun Yun brillaron con desdén y se volteó para partir. Los insectos negros retrocedieron como una marea, aterrizando sobre Gongsun Yun y trepando dentro de sus mangas. Cuando Bai Xiaochun vio todo esto, se le puso la piel de gallina. Incluso Zhou Xingqi y Shang Guantianzhou sintieron sus corazones abatiéndose. El resto de los discípulos de la ribera sur no pudo evitar reflexionar que la ribera norte parecía demasiado poderosa como para siquiera contender con ella. En sus mentes, las batallas de elegidos ya se habían terminado. ¿Realmente vamos a perder? La ribera norte es demasiado fuerte. Al mismo tiempo, los discípulos de la ribera norte estaban encantados. Es justo como dije antes. Ganaron la primera batalla, pero perderán las demás. Ribera sur. ¡Qué chiste! Siempre estarán por debajo de la ribera norte. Hace 30 años, la ribera sur solo consiguió un discípulo entre los primeros 10, y por lo que parece será lo mismo esta vez. Cuando los discípulos de la ribera sur escuchaban esas charlas, querían refutarlas, pero no podían pensar en nada que decir. La humillación que sentían era abrumadora. Después de que Gongsun Yun salió de la arena, la voz de Ouyang Hye se pudo escuchar una vez más. Sexta batalla. Que los discípulos con las perlas 11 y 12 den un paso a la arena.
Baek Xiaochun tomó un respiro profundo mientras bajaba su mirada al número 11 sobre la perla que tenía en su mano.